Cordial saludo, profesor Alexander. Nuestro grupo conformado por María Eugenia Cabrera, Roberta Anturi y quien les habla, Maricel Rodríguez, nos permitimos dar a conocer por medio del presente video las partes fundamentales de la implementación del paper titulado Evaluación de procedimientos para el diagnóstico de discapacidad intelectual en estudiantes con discapacidad múltiple, escrito por la doctora María Teresa Muñoz y el doctor Doris Mondaca, de la Universidad Católica de Maule, Chile, en el que daremos a conocer los siguientes aspectos: cómo se emplea la estrategia, pasos que sugieren en su implementación y características. Después de esta breve presentación, iniciaré dando a conocer cómo se empleó la estrategia. Los autores de este artículo partieron del objetivo principal, que consistió en evaluar los procedimientos e instrumentos utilizados por profesionales para el diagnóstico de discapacidad intelectual en estudiantes con retos múltiples de una escuela especial, desarrollando la investigación con 44 niños con retos múltiples. Además, evaluaron procedimientos usados por 3 psicólogos para el diagnóstico de discapacidad intelectual. A continuación, mis compañeros continúan con los pasos que sugieren en su implementación y características. Siguiendo con la línea del artículo investigativo, las fases que hicieron parte de su implementación fueron la fase diagnóstico. Inicialmente se escogió una escuela de la región de Maule, en Talca, Chile, la cual era una escuela que contaba con 44 estudiantes con múltiples discapacidades o retos múltiples. Esto permitió que a estos escolares se les hiciera un diagnóstico previo, obviamente con unos profesionales especializados, se les hiciera un diagnóstico previo para conocer pues la magnitud de su discapacidad frente al aprendizaje. Basado en ese diagnóstico, se identificó que los 44 escolares, contaban con grandes retos múltiples como discapacidad intelectual, discapacidad motora, trastornos de la comunicación, autismo y trastornos auditivos. En la fase de planificación, se seleccionó esta escuela de la región de Maule, de Talca, Chile, pues porque era la única escuela que contaba con este tipo de estudiantes en este tipo de condición, desde el grado preescolar. Los profesionales psicólogos que hicieron este estudio, su objetivo era identificar posibles falencias, dificultades en sus aprendizajes para luego mejorar prácticas y hacer futuras investigaciones. Ya para la fase de ejecución, se implementaron estrategias de estudio de caso a 44 estudiantes con retos múltiples. También se tuvo en cuenta juicios clínicos, se tuvo en cuenta observaciones, se utilizaron entrevistas, se utilizaron escalas de conducta adaptativa de la escala especial. Los profesionales o psicólogos en el momento de ejecución también tuvieron en cuenta la edad de los escolares, tuvieron en cuenta el género de los escolares, tuvieron en cuenta los estudios clínicos, tuvieron en cuenta los cuadros clínicos diagnosticados previamente, las discapacidades diagnosticadas. Todo esto les permitía a ellos avanzar y ampliar, logrando el objetivo de este artículo investigativo, que era utilizar instrumentos para identificar y detectar pues la magnitud de la condición o la discapacidad múltiple que presentaban estos escolares. Para seguimiento y control de este artículo investigativo, se utilizaron procedimientos o se evaluaron los procedimientos utilizados por los 3 psicólogos en el momento de hacer el diagnóstico de la discapacidad múltiple de los 44 escolares escogidos para este tipo de investigación. Se utilizó un enfoque mixto,
con una investigación cuantitativa, lo cual permitió codificar y categorizar la información recogida, las entrevistas, las observaciones redactadas por cada uno de los psicólogos. También se utilizó un enfoque cualitativo, lo cual permite hacer un análisis descriptivos y análisis descriptivos de un diseño exploratorio. Ya en el cierre y la conclusión se establecieron procedimientos concordantes, diagnosticados, actualizados en la evaluación de los estudiantes con discapacidades múltiples. Sí, profesores, buenas tardes. Como estamos trabajando en propuestas de investigación, nosotros hemos investigado sobre las características que se deben tener en cuenta en la estructura de un artículo científico. En estos casos, como habían hablado las compañeras anteriormente, ellas hablaban sobre procesos de evaluar con niños que presentan alguna discapacidad, en este caso una discapacidad intelectual, como lo estamos trabajando también en nuestro proyecto. Debemos tener en cuenta que un proyecto debe tener una muy buena estructura, porque de ahí depende el éxito que tenga esta investigación. Dentro de todo proyecto debe tener una estructura organizada, como lo han dicho nuestras compañeras anteriormente. Entonces yo ya para terminar esta explicación sobre nuestro artículo científico, pues voy a dar como también un repaso respecto a lo que ya has dicho y algunas cosas que nos quedan faltando. La planificación de un proyecto debe estar muy acorde, muy bien estructurada, para que de esta manera podamos tener un proceso de investigación bien fundamentado y tenga un total éxito. Dentro de la planificación tenemos algunos aspectos muy importantes que se han descrito en esta investigación al artículo científico que hemos venido trabajando. Dentro de ellos identificamos el propósito de la iniciativa del proyecto, los medios que se disponen para llegar hasta la investigación y poder así llegar a la ejecución de esta investigación o propuesta investigativa. Las etapas que van a componer el proyecto están muy bien definidas, se han identificado los recursos humanos que van a ser parte de esta investigación, ya sean niños, en este caso son unos niños con discapacidad intelectual o discapacidades múltiples, y tener en cuenta la visión y la proyección de dicho proyecto. En este caso, como lo decía al inicio, de este texto o de este artículo científico que hemos seleccionado como investigación. Posteriormente a esto hemos identificado la formulación del problema. Bueno, ¿qué es la formulación del problema que hemos identificado? La formulación del problema pues es el planteamiento que se hace en todo proceso de investigación y que debe ser muy pertinente. Debe tener una estructura organizada para que esta investigación tenga un buen término. La importancia de todo proyecto o el planteamiento de un proyecto radica principalmente porque el proceso de investigación lo que busca es darle una respuesta a esa pregunta que se ha planteado, a esa problemática que se ha identificado como problema del cual se va a investigar. Para el caso de este artículo científico, pues se hizo un estudio sobre unos psicólogos que trabajaron con unos estudiantes que presentaban una discapacidad intelectual o discapacidades múltiples y determinaron mediante un diagnóstico cuál era la problemática que se presentaba para el rendimiento académico de estos estudiantes. El artículo investigativo tiene como objetivo el proceso de evaluación, tanto identificar falencias, estrategias de evaluación, como también mirar la parte que tiene el estudiante como su discapacidad y plantear una propuesta, unas alternativas y unas herramientas acordes a la necesidad de cada uno de los estudiantes. La investigación mixta se tomó en este caso
porque se utilizó la investigación cualitativa y la cuantitativa en el mismo proyecto. Por lo tanto, decimos que es una investigación mixta. ¿Cuál es el beneficio de la investigación mixta? En lo que hemos aquí leído en este artículo científico, pues hace que esta investigación tenga una mayor relevancia porque se unen los dos métodos de investigación para la recolección de datos de una manera más eficaz y puntualizada. Para el proceso de recolección de información o recolección de datos se manejan diferentes elementos que permiten llegar hasta este punto de adquisición o recolección de información. En este caso se manejó la entrevista, la observación directa y también se manejó el text aplicado a diferentes grupos de personas para llegar hasta el límite de poder identificar la problemática de cada una de ellas. Toda investigación finaliza con unos resultados. Lo que nosotros hemos identificado en este texto científico o de investigación son unos resultados que arrojaron todas las pruebas y la información que se recolectó. Para este caso se identificó que hubieron unas evidencias que el investigador recolectó y entregó como pruebas de todo el proceso, que fue el diagnóstico que se pudo determinar en unos estudiantes que presentaban una discapacidad múltiple y una discapacidad intelectual en el desarrollo académico de los procesos evaluativos. Entonces, compañeros y profe, aquí nosotros hemos hecho una descripción de nuestro texto científico, dando cumplimiento a la normatividad y a la directriz que nos da usted en las tareas asignadas en el módulo. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, profe.